Hola, ¿qué tal amigos? Aquí les habla un colombiano en Bélgica. Gracias por seguir los videos. Estamos creciendo poco a poco, pero vamos ahí. Y bueno, la razón de este video hoy es que vamos a contarles un poco de cómo fue nuestra llegada aquí a Bélgica. Hace ya unos cuantos años. En principio, mi esposa venía a hacer un posgrado. Cuando ella vino aquí a Europa, no había necesidad de visa para los colombianos en ese entonces. Ella vino, bueno, organizó todo, pero resulta que llegó en mala fecha. Y bueno, una hermana de ella ya vivía acá, entonces ella fue la que más o menos la guió y todo eso, pero al parecer las fechas no concordaron y no pudo entrar a la universidad y resulta que pues perdió esa oportunidad y ya no podía devolverse para Colombia. Pues comenzó a conocer un poco lo que era este país y cómo vivía su hermana y bueno, y pensaba seguir el año entrante para hacer el posgrado. Mi esposa era contadora pública en Colombia y trabajaba en una empresa como jefe de costos. Al llegar acá, perder las fechas y todo eso, resulta y sucede que ya cuando ella volvió a querer ingresar a la universidad, ya había perdido la oportunidad porque estaba como ilegal. Y mientras tanto yo estaba en Colombia, seguía trabajando y bueno, de un momento a otro decidimos pues que si ya estaba acá y todo, pues que yo me venía y veíamos cómo resolvíamos la situación para tener los documentos. Entonces, bueno, ya llegué yo aquí hace 18 años exactamente y comenzamos a hacer nuestra vida, bueno, a conocer el país un poco, cómo era su cultura, sus cosas, del día a día, del vivir. Y pues claro, hay una diferencia bastante grande en nuestros países latinoamericanos a lo que es acá Europa, y más un país como Bélgica, que son países de Europa del Norte, que son unos países con una calidad de vida muy buena. Y bueno, hace 18 años llegué y resulta que por mismo estudio entonces pudimos adquirir unos papeles de residencia no permanentes, pero sí provisionales, en los cuales nos daban un permiso de trabajo. Y yo comencé a estudiar el idioma neerlandés. Mi esposa ya estaba estudiando también el idioma neerlandés, que se habla en la parte norte de Bélgica y en Holanda. Pero es diferente el neerlandés de Holanda al neerlandés de Bélgica. Es otro, como podríamos decir, es otro dialecto. Entonces, bueno, yo comencé a estudiar y resulta ser que cuando comencé a estudiar, 4 meses después de que comencé a estudiar, me ofrecieron trabajo, porque había mucho trabajo aquí en Bélgica, era impresionante, buscaban mano de obra por todos lados, por todos lados. Y me ofrecieron trabajar como almacenista, encargado de mantenimiento y chofer de camión. Pero yo hablé con la persona que me estaba dando la entrada y yo le dije que lo único que yo tenía era para manejar camión, pero internacional. Y pues no, el señor no estaba tampoco muy bien informado y todo eso. Me dijo, no, no, no hay problema, aquí puedes comenzar y vamos haciendo el permiso acá y esto y lo otro. Y bueno, comenzamos a hacer todo el proceso
para poder trabajar como chofer de camión con el permiso internacional, pero yo ya había firmado contrato. Y aquí el contrato se firma no a 1, 2, 3 meses, ni 6 meses, ni nada de eso. Aquí se firma un contrato siempre a término indefinido hasta que llegue la pensión. Entonces, haciendo todo el proceso para poder conducir el camión, yo ya había firmado contrato, pero no podía manejar camión, le dijeron las autoridades a el patrón en ese entonces. Pero yo sí podía homologar, no homologar, yo podría adquirir mi licencia de conducción de acá para conducir carro, automóvil, sin necesidad de hacer el curso en la escuela, sino simplemente presentándome al examen teórico y examen teórico, me eximían de examen teórico y solamente tenía que presentar la prueba porque yo ya llevaba 8 años en Colombia con permiso de automóvil, de carro, y entonces no tuve la necesidad de pagar lo que se paga aquí por un permiso de conducir automóvil, que son más o menos entre 1.000, 1.500 euros. Entonces comenzamos el proceso y sí, en un mes estaba con el permiso para conducir carro. Y al mes ya tenía también el permiso para conducir camión. Después del permiso de conducir camión, entonces adquirí el permiso de conducir camión, pero máximo hasta 15 toneladas. Camión pequeño, el cual también tiene un precio igual al de automóvil, 1.500 euros más o menos. En esa época no había que hacer un curso de capacitación que ahora se hace para que los choferes de camión tengan el estatus de profesionales. Bueno, y comenzamos a trabajar, comenzamos a hacer comenzamos a hacer los procesos y un proceso aquí, otro proceso allá, y el estado belga es muy complicado para la inmigración. Aquí no hay procesos migratorios como los hay en Canadá o en otros países. Entonces fue bastante duro, muy, muy desgastante, tanto el estrés porque nos llegaban de documentos de que debíamos quitar el país, pero es algo gracioso. Aquí te llega, tú metes un proceso con el abogado, pero tienes derecho a presentar recursos. Y represente recursos y pase abogado, lleguenos cartas de quitar el país y bueno, así todo eso hasta que nace mi hijo. Metimos otro proceso porque mi hijo nació y pues obtuvo la nacionalidad belga, entonces ya era otro proceso porque éramos padres de hijo belgas. Entonces hasta que esos procesos de tener documentos provisionales de 3, 6 meses, un mes, pague abogados, esto y lo otro, porque aquí donde se va el dinero es con los abogados. 6 años y medio después de haber llegado, estando trabajando y todo, y conduciendo camión, ya nos dieron nuestra residencia permanente. Y bueno, y ya después de esos 6 años y medio, duramos 3, 4 años, introducimos los documentos para adquirir la nacionalidad. Y bueno, desde ese momento ya adquirimos la nacionalidad de aquí de Bélgica. Y bueno, eso es más o menos el proceso en el cual llegamos acá. Si ustedes tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios y con mucho gusto les responderé en lo poco o mucho que pueda ayudarles.
Ha sido bastante grato estar acá y creo que seguiremos acá. Bueno amigos, no olviden de suscribirse, darle like y compartir este video. Y como decía un periodista de mi país, paz, amor y buen genio. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.